Hola chicos, bienvenidos a la clase de Amor Esperanza. Qué alegría volverles a transmitir la palabra del Señor. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén felices, que juiciosos estén escuchando las clases que enviamos Marisol y yo. Me alegra tanto poderles enviar esta nueva clase. Vamos a hablar del Evangelio de Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Vamos a conocer qué nos cuenta Juan en este Evangelio. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo nos especifica que es hacer una acción, realizar algo. Verbo quiere decir hacer algo, que también viene de la palabra palabra, de expresarse. En el principio era el verbo, quiere decir era la palabra. ¿Y quién era la palabra? Jesús. Y el verbo era con Dios, quiere decir que Jesús estaba con Dios. Y el verbo era Dios, quiere decir que Jesús era Dios. Eso nos explica la palabra en el capítulo 1, versículo 1. Luego en Juan 1:14 nos especifica, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo carne. Recuerdan que hablamos de cuando Jesús nació en el vientre de María, cuando el Espíritu Santo lo colocó ahí en el vientre de María y él nació como un bebé. Por eso dice que el verbo, o sea, Jesús, que es la palabra, se hizo carne, se volvió un ser humano como nosotros. Y dice la palabra que vimos su gloria como la del Padre, o sea, nos mostró que él era Dios, aún estando aquí en la tierra. ¿Vimos su gloria? Claro que vimos su gloria en todo lo que Él nos mostró mientras que estuvo aquí en la tierra, cuando hizo milagros, cuando fue a la cruz y cuando resucitó. Así dice la palabra, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tener claro, en el principio estaba la palabra, que era Jesús. Ya sabemos que el verbo es la palabra y que Jesús era con Dios, estaba con el Padre. Y al mismo tiempo Él es un Dios porque es el Hijo del Padre. Juan 1:26 dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Quién habla ahí? Juan. Juan era uno de los profetas que mandó Dios para anunciar la venida de Jesús. Juan era familiar de María, la madre de Jesús, y él sabía que Jesús, el hijo de María, era el Hijo del Padre. Era el Hijo de Dios el que venía a salvar el mundo. Por eso él dice que él no es digno de quitarle las sandalias, o sea, de hacer nada por él, porque él sentía que no era digno de pararse delante de Dios. Y él nos dice acá que él bautiza con agua para que la gente se arrepienta de sus pecados, pero que Jesús los va a bautizar con el Santo Espíritu de Dios. Juan 1:29 nos cuenta, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces habla Juan nuevamente, está hablando de Jesús, y cuenta que Él es el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que para borrar los pecados se hacía el sacrificio de un cordero? Pues aquí Juan nos está contando que Dios pone a Jesucristo como su Cordero ante el altar para quitarnos el pecado. Y dice que es el que era antes que Él. Quiere decir, él reconoce que Jesús existe desde la eternidad pasada, desde antes de que existiéramos los seres humanos, desde antes de que Él hubiera nacido. Por eso Él dice que era antes que Él y primero que Él. Dice Juan 1:33, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
¿De quién está hablando Juan? Ahí nuevamente está hablando Juan de Dios. Dios lo mandó a bautizar, Dios le habló y lo usó como profeta para anunciar la venida de Jesucristo. Dijo, Él me mandó a bautizar con agua. Y Él le dijo que cuando viniera el Salvador, el Espíritu Santo se iba a pasar sobre Él. Entonces Juan está contando que cuando Él vea caer el Espíritu Santo sobre Jesucristo, Él va a tener la certeza de que es el que Dios ha mandado a salvar al mundo. Recordemos que al comienzo dice la palabra que vimos su gloria. Nos cuenta Juan 2:1, las bodas de Caná. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos y creyeron en él. Esto fue una boda, un matrimonio que se presentó y entonces repartían el vino y se les acabó porque no había más. Y entonces la mamá de Jesús, María, le dijo que se les había acabado el vino, que porque él no les ayudaba. Y Jesús decidió hacer el milagro de hacer que el agua se volviera vino. Entonces se lo enviaron a la persona que repartía el vino a la gente que atendía, y él dijo, mire, el dueño de la casa guardó el mejor vino para lo último, pero él no sabía que Jesús había hecho ese milagro. Pero sí lo supieron las personas que servían, los sirvientes, y lo supieron los discípulos que estaban con él ahí. Entonces este fue el primer milagro que Dios hizo en público para que se mostrara su gloria delante de todos. Juan en el capítulo 2, versículo 13 nos cuenta. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen todo esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días, pero el templo al que él se refería era su propio cuerpo. Chicos, aquí nos recuerda la palabra que el templo de Dios se respeta, que el templo de Dios es para orar, para alabar, para adorar a Dios, no para hacer negocios, ni para ir a hacer pues las amistades, las fiestas y de todo como él está mostrando ahí. Él tomó la gente, las ovejas y todo, porque había hasta animales en el templo de Dios, y él lo purificó, limpió todo, sacó a todo el mundo y les recordó que el templo era de Dios, que el templo era para alabar a Dios. Él se molestó, le dio rabia, le dio mucho celo, mucha ira, porque estaban ofendiendo la casa del Padre. Juan 3:1-13 nos cuenta, Jesús enseña a Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo era el dirigente de los judíos, uno de los dirigentes de allá de esa sinagoga. Una noche fue a visitar a Jesús y le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar uno por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, quien
que tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿Cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces él está hablando de él ahí mismo, de él mismo, comentando que él sí conoce las cosas del cielo porque nadie ha ido al cielo y ha vuelto a bajar a la tierra. Solamente él, que estaba en el cielo, vino a la tierra y él sí conoce cómo son las cosas del cielo. Él nos explica que cuando vivimos solo por el cuerpo, o sea, por la carne, pues todo se vuelve eso, terrenal, carnal. Pero cuando vivimos por el Espíritu empezamos a conocer las cosas que el Espíritu nos da, las cosas que vienen del cielo, que lo mismo se puede hacer con todo lo que viene del Espíritu, conocer a Dios, vivir la vida espiritual para poder tener esa vida que Jesucristo quiere que nosotros tengamos como Él la tuvo. Juan 3:16 nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Acuérdense que Jesucristo es la salvación, nos dio, nos regaló, porque fue un regalo, nos regaló la salvación al venir a la tierra. El Señor nos amó demasiado y por eso vino, dio su vida, porque Él la entregó y dio su vida para salvarnos, dice Juan. En Juan 3:16 nos dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces Dios nos muestra que Él envió a su Hijo, que Él nos salvó por medio de Jesucristo. Somos salvos, pero hay algunos que no han querido aceptar esa salvación porque prefieren las cosas de la carne, las cosas del mundo, la perversión, el pecado, y eso es oscuridad. Y como luz, como Jesús es la luz, entonces ellos se alejan de la luz para poder vivir en la oscuridad. Esto nos está explicando Juan en el capítulo 3. En Juan 4:1-8, el Señor nos muestra cómo era su actuar y Él quiere que nosotros aprendamos a ser como es Él, ¿sí? Jesús dice, la palabra dice: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús.
pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él se convertirá en un manantial de agua que brotará de vida eterna. ¿A qué se refería Jesús con esto? Ellos normalmente tenían que ir a un pozo, porque no tenían llaves como tenemos nosotros ahorita, acueducto en las casas. Ellos tenían que ir a buscar el agua, traerlo en una caneca, sacarlo con una vasija y llevarlo a la casa. Entonces Jesús estaba ahí, cansado al pie del pozo, llegó la señora samaritana y ella iba a sacar agua. Y él le dijo que le diera agua a él. Y como se supone que eran de diferentes creencias, entonces se supone que no se debían hablar. Pero como Jesús no sufre de ese problema, él quiere a todo el mundo y trata a todo el mundo, entonces él le habló a la mujer samaritana y le dijo que le diera agua. A ella se le hizo raro, por lo que les acabo de contar, que no se debían hablar entre esas religiones. Y entonces ella le dijo que él por qué le hablaba. Y él le dijo, si supieras con quién estás hablando, me pedirías agua. Entonces ella dijo, no, pues a ver, me está pidiendo agua y no tiene con qué sacar agua, ¿cómo le voy a pedir yo agua a él? Pero él estaba hablando del agua espiritual, de el agua que nos da vida, de esa agua que cae y descansa el alma, quita la sed de todo lo que nos causa sed espiritual, el cansancio espiritual, el dolor espiritual. Esa agua hablaba Jesús. Él es el agua de vida, Él es el que nos quita esa sed, ese cansancio. Y por eso Él le decía, si supieras con qué estás hablando, le pedirías del agua que nunca se agota, porque Él todo lo compara, lo del cielo con lo de la tierra, para que nosotros lo entendamos. Probablemente no es un agua que moja, que corre como los ríos o en las llaves, sino que Él le hace la comparación para explicarnos que Él tiene la solución a nuestra sed, a esa sed espiritual. Chicos, Dios los bendiga. Hasta aquí llega la clase de hoy. Hablaremos de hoy en 8 en la próxima clase. Los quiero mucho, un abracito y muy juiciosos. Chao.